Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Ronda número 2 del Gran Suizo, y en esta jornada se ha presentado una partida realmente fantástica con sacrificio de dama incluido. Esta sucedió en el duelo que enfrentó al gran maestro ruso Alexander Predke contra el gran maestro uzbeko Nodirbek Yakubov. En ella, las blancas sacrifican su dama por tan solo 2 piezas menores en la apertura, pero quedan con un ataque y una iniciativa muy interesantes al cual las negras no le dan la debida importancia y terminan sucumbiendo. Antes de ver esta hermosa partida, como siempre les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no olviden apoyarme dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, quiero informarles que dentro de poco voy a organizar un torneo para celebrar que ya somos 3000 suscriptores en el canal. Muchísimas gracias a todos los que me han apoyado. Con piezas blancas, el gran maestro ruso Alexander Predke inicia la partida con la jugada de 4 y con las negras, el gran maestro uzbeko Nodirbek Yakubov responde con caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4 y D6, una defensa india de rey. H3 de la blanca, jugada muy interesante para evitar algunas líneas con caballo G4. Enroque, alfil G5, caballo C6, caballo F3, H6, alfil E3, E5, ruptura típica, D5 y caballo D4, jugada muy interesante de las negras donde aparentemente sacrifican un peón. Las blancas juegan caballo por D4, E por D4 y dama por D4. Fíjense que si por ejemplo alfil por D4, que parece más lógica, vendría la jugada caballo por E4. Y si caballo por E4, dama H4, las negras de repente empiezan a activar todas sus piezas. Tras dama D3, que parece que defiende todo, siempre las negras tienen torre E8 apoyándose en esa clavada y viene la jugada F5. Por eso, las blancas juegan dama por D4, lo que permite caballo G4 de las negras. Fíjense que la dama está atacada por el alfil de G7, pero aquí las blancas sorprenden a todo el mundo con la jugada H por G4, sacrificando su dama por tan solo 2 piezas. Por supuesto, tras la jugada dama de 2 que parece más lógica, las negras pueden jugar caballo por E3 y si dama por E3 F5, las negras tienen una muy buena compensación por el peón entregado debido a ese rey blanco en el centro. Pero tras H por G4, por supuesto las negras jugaron alfil por D4, alfil por D4, rey H7, y ahora si se den cuenta las blancas tienen muy buena compensación por su sacrificio. La torre está en la columna H, que está semiabierta con el rey por allí, y además tienen ese poderoso alfil en D4 que controla esa diagonal A1, H8. Las blancas juegan alfil E2 aquí, terminando su desarrollo. Y ahora las negras juegan F5. Son demasiado optimistas, ya que aunque tienen la dama, no pueden estar abriendo tanto su rey. Aquí quizá era mejor un poco la jugada C5, tratando de espantar ese alfil de la casilla de 4. Si D por C6 al paso, B por C6 y se amenaza nuevamente C5. Pero tras F5, las blancas juegan E por F, E por F y torre H5. Las blancas siguen activando sus piezas. Rey G6 de las negras. Aquí, por supuesto, si F por G4 ya es muy peligroso por alfil de 3 jaque y ya todas las piezas prácticamente están trabajando encima del rey. Pero es que Rey G6 también es un poco dudosa. El rey cada vez se pone en zona de peligro de manera más peligrosa. Ahora las blancas juegan Rey D2 y ya los planes están muy claros. La torre va a pasar a la columna H a apoyar a la otra torre. F por G4, torre a H1 y alfil F5. Las negras deciden darle prioridad a su desarrollo antes de defender el peón H. Fíjense que si torre H8, por ejemplo, aquí las blancas ni siquiera se comen la torre de H8 con el alfil porque este alfil es muy valioso. Es mejor la jugada alfil de 3 jaque y tras rey F7, caballo E4 y fíjense la actividad de las piezas impresionante. Las blancas ni siquiera tienen necesidad de recuperar más material. Por eso las negras juegan alfil F5, torre por H6 de las blancas, rey F7, torre 1 H5 atacando el alfil, rey E7 tratando de escapar y defendiendo el alfil, y caballo D1. Esta jugada es muy interesante ya que el caballo busca mejores opciones por E3, además de que le da la importante casilla C3 al alfil. C5 de las negras, alfil C3, rey D7, caballo E3 atacando el alfil B1,
alfil por G4 jaque. Fíjense que ahora la blanca ya tienen otro peoncito, ya son 2 peones aquí. Rey C7, F3 y dama E8. Fíjense que en esta posición, antes de dama E8, las negras tienen problemas con su desarrollo por la torre en A8. Quizá era un poco mejor la jugada torre F7 para intentar primero defender la séptima fila y segundo, cuando la dama salga, que la otra torre salga rápidamente. Pero tras dama E8, torre H1, alfil G6, torre 1, las blancas pierden algunos tiempos. Era mejor aquí alfil E6 colocando esta pieza en una excelente casilla. Tras torre 1, torre G8 de las negras, alfil E6, dama F8 y torre HE1. La torre vuelve a la columna H de donde no debió haber salido, defendiendo a la otra torre. Torre E8 de las negras y torre H4. Fíjense que aquí las blancas ni siquiera se comen la torre de G8, ya que tras dama por G8, realmente el alfil de 6 era muy fuerte, más fuerte que esa torre que capturaba. Por eso torre 1 H4, torre por E6, las negras no aguantan la presión porque es que están prácticamente tiesas. D por E6, dama E8 y caballo D5. Este fue el inconveniente de comerse el alfil de E6, que le dejaba la casilla de 5 al caballito con amenazas muy fuertes. Rey C6, caballo F6, doblete a la dama y la torre, dama E7 y torre G4. Fíjense que las blancas ni siquiera se comen la torre, que también debía ser ganadora. Tras caballo por G8 ya es mucho material, pero evitan la entrada de la torre, por ejemplo, a G5 con jaque. Así que se evitan todos estos problemas, juegan torre G4 y las negras deciden abandonar porque es que no tienen prácticamente movimientos. Se amenaza el alfil de G6, la torre en G8, el rey está en mala posición. Realmente impresionante este ataque de las blancas. Si les gustó la partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, les recuerdo que dentro de poco voy a estar organizando un torneo para celebrar esos 3000 suscriptores. Les voy a estar informando la fecha y la modalidad del evento. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.